arriba, les saluda Bárbara Toro, feliz de compartir con ustedes nuevamente una entrega más de Educación Actual. Les recuerdo que es un blog, también un programa radial con información educativa, familiar, de interés para todos nuestros oyentes y lectores. El día de hoy vamos a conversar acerca de las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. La evaluación para el aprendizaje de los estudiantes permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados, además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. En este sentido, la evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes, con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la intervención del docente. ¿Qué aspectos se deben tomar en consideración a la hora de evaluar? Primero, la evaluación no puede depender de una sola técnica o instrumento, porque de esta forma se estarían evaluando únicamente conocimientos, habilidades, actitudes o valores de manera desintegrada. El segundo aspecto es que en la planificación de la clase, el docente debe seleccionar diferentes aprendizajes esperados, debe evaluar los aprendizajes logrados por medio de la técnica o el instrumento adecuado. De esta manera, le va a permitir valorar el proceso y traducirlo en nivel de desempeño o referencia numérica cuando se requiera. Para algunos autores, las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del estudiante. Pero, ¿qué diferencia existe entre métodos, técnicas y recursos? Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los estudiantes. Cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los estudiantes y brindar información de su proceso de aprendizaje. Debido a la diversidad de instrumentos que permite obtener información del aprendizaje, es necesario seleccionar cuidadosamente los que permitan obtener la información que se requiere. No existe un mejor instrumento que otro, debido a que su pertinencia está en la función de la finalidad que se persigue, es decir, a quien evalúa y que se quiere saber, por ejemplo, qué sabe o cómo lo hace. Vamos a conversar sobre la técnica de observación. Esta técnica permite evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Con esta técnica, los docentes pueden evaluar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los estudiantes y cómo los utilizan en una situación determinada. Existen dos formas de observación: sistemática y asistemática. En la observación sistemática, el observador define previamente los propósitos a observar. Por ejemplo, decide qué observará en el estudiante para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas que da ante una situación determinada. Otro aspecto puede ser observar las actitudes de los estudiantes ante diferentes formas de organización en el salón de clase o con el uso de materiales educativos. La observación asistemática, en cambio, consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje sin focalizar algún aspecto en particular. Por ejemplo, se registra
todo lo que sucedió durante la clase o en alguna situación didáctica y posteriormente, para sistematizar la información, se recuperan los hallazgos y se analizan con base en las similitudes, diferencias y correlaciones que puedan existir. En ambos casos que se desea realizar, es fundamental cuidar que el registro sea lo más objetivo posible, ya que esto va a permitir analizar la información sin ningún sesgo y de esta manera continuar o replantear las estrategias de aprendizaje. La observación sistemática se vale de dos instrumentos de evaluación de mayor utilidad: la guía de observación y el registro anecdótico. Otro instrumento que nos sirve para sistematizar es el diario de clase. En este caso está dirigido a los estudiantes, ya que es un registro individual donde cada uno de ellos plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado. Este se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias. Este es un instrumento recomendable para la autoevaluación y la reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje, porque le permite al estudiante identificar los logros y sus dificultades. La revisión periódica del diario de clase le aporta información a cada uno de ellos. Algunas preguntas que pueden orientar a los estudiantes para su elaboración: ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Qué fue lo más difícil? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo sería? ¿Qué dudas tengo sobre lo que aprendí? ¿Y qué me falta por aprender acerca del tema y cómo lo puedo hacer? Otro instrumento que nos sirve para recopilar información es el diario de trabajo que elabora el docente. Allí registra cada narración breve de la jornada y los hechos o circunstancias escolares que influyen en el desarrollo del trabajo. Esto le va a permitir reconstruir mentalmente la práctica y reflexionar sobre el entorno o aspectos que se deben mejorar, como la actividad planteada, su organización y desarrollo, sucesos sorprendentes o preocupantes, reacciones y opiniones del niño o niña respecto a las actividades realizadas y de su propio aprendizaje. Si las formas de trabajo utilizadas hicieron que los niños se interesaran en las actividades, que se involucraran todos, y si no fue así, ¿a qué se debió? ¿Qué les gustó o no? ¿Cómo se sintieron en la actividad? ¿Les fue difícil o sencillo realizarla? ¿Por qué? Y una valoración general de la jornada de trabajo que incluye una breve nota de autoevaluación. ¿Cómo calificaría esta jornada? ¿Cómo lo hice? ¿De qué otra manera podría intervenir? ¿Y qué necesito modificar? Las técnicas de desempeño son aquellas que requieren que el estudiante responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucran la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestas en juego para el logro de aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. Entre los instrumentos de evaluación de las técnicas de desempeño se encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del estudiante, los textos escritos y los organizadores gráficos, como por ejemplo los cuadros sinópticos, que sirven para organizar la información de manera jerárquica, estableciendo relaciones y las ideas. Asimismo, se utilizan llaves para separar las relaciones. Debemos recordar que los cuadros sinópticos son una alternativa de los mapas conceptuales. Sin embargo, carecen de algún elemento como las palabras de enlace. Otra herramienta que podemos utilizar son los mapas conceptuales. Debemos recordar que son estructuras jerarquizadas por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. Debemos recordar que un mapa conceptual, los conceptos se representan por óvalos llamados nodos y las palabras de enlace se expresan con etiquetas adjuntas a las líneas o flechas que relacionan los conceptos. Las técnicas para el análisis del desempeño facilitan la evaluación realizada por el docente al contener evidencias relevantes del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Para ello podemos utilizar el portafolio.
es una herramienta muy útil para la evaluación formativa, además de que facilita la evaluación realizada por el docente al contener evidencias relevantes del proceso de aprendizaje de los estudiantes, promoviendo la autoevaluación y la coevaluación. Es recomendable que el docente seleccione los productos que permitan reflejar significativamente el progreso de los estudiantes y valorar sus aprendizajes. Debemos recordar que hay que establecer el propósito del portafolio, cuál es la tarea de los estudiantes, qué trabajos se incluirán y por qué, y cómo se deben organizar. Es necesario establecer momentos de trabajo y reflexión sobre las evidencias del portafolio y sobre todo promover la presentación del portafolio en la institución educativa. Como instrumento es la rúbrica. Este instrumento, con base a una serie de indicadores, permiten, ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores en una escala determinada. Debemos considerar una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética relacionada con el nivel de logro alcanzado. Generalmente se presenta en una tabla con el eje vertical, incluyendo los aspectos a evaluar, y en el horizontal los rangos de valoración. Es necesario redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados, establecer el grado máximo, intermedio y mínimo de logro de cada indicador para la primera variante, y esto redactarlo de forma clara, y proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar. Las técnicas de interrogatorio solicitan información al estudiante de manera oral o escrita. Para ello se necesita determinar o verificar si el estudiante conoce el contenido. También es necesario seleccionar el tema, definir el propósito, identificar qué deseamos alcanzar en ese proceso de aprendizaje y delimitar el tiempo de la intervención. Para valorar esta forma o esta técnica de interrogatorio, podemos utilizar instrumentos como la lista de cotejo, una escala de valoración o rúbrica, donde los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la asignatura o los contenidos. También el logro del propósito comunicativo y las características si es oral o textual. Podemos utilizar en esta técnica de interrogación los debates, que es una discusión estructurada acerca de un tema determinado que tiene un propósito. También podemos evaluarlo de forma escrita a través de un ensayo como un instrumento. También tenemos las pruebas escritas, que se constituyen en un conjunto de preguntas claras y precisas que van a ser una muestra representativa de los contenidos a evaluar. Debemos recordar que de las evaluaciones escritas están las de opción múltiple, que son las preguntas que se acompañan de un conjunto de respuestas donde solo una es la correcta. Está de base común o multireactivos, que se formula de una serie de preguntas a partir de una misma información, generalmente un texto o un recurso gráfico. Están las evaluaciones de ordenamiento, donde proponen una serie de hechos o conceptos que aparecen desordenados y la tarea es secuenciarlas de acuerdo con un criterio establecido. También las evaluaciones de verdadero o falso, donde la pregunta se acompaña de un conjunto de afirmaciones correctas o incorrectas y la tarea es identificar ambas. Evaluaciones de correlación, que se forman por dos columnas con ideas o conceptos relacionados entre sí y el propósito es señalar dichas relaciones. Evaluaciones de completar ideas, donde se propone un planteamiento incompleto y la tarea es concluir la información que le da coherencia y sentido. Para evaluar las pruebas escritas es necesario identificar los aprendizajes esperados a evaluar, el tipo y el número de preguntas o reactivos proporcionales o la relevancia del contenido. ¿Qué deben mostrar las evaluaciones escritas? Objetividad, entendida como la no intervención del juicio personal. Validez, que conduzca al logro del propósito de la evaluación, es decir, que cada pregunta mida lo que deba evaluar. Debe tener confiabilidad.
grado de exactitud con que esa pregunta mide el aspecto que se desea evaluar, claridad, instrucciones, preguntas y respuestas claras y precisas. Asignación de un valor a cada pregunta o reactivo. La calificación se obtiene a partir de la suma de los valores de las soluciones correctas. En esta entrega tratamos de realizar un resumen de las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Por eso resumimos que los instrumentos de evaluación son recursos que se emplean para recolectar y registrar información acerca del aprendizaje de los estudiantes y la propia práctica del docente. Que las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información relacionada con el aprendizaje de los estudiantes. Y que las estrategias de evaluación es un plan de acción para valorar el aprendizaje de los estudiantes, reconocer sus avances e identificar las interferencias con el fin de realizar una intervención efectiva en su proceso de aprendizaje. Nos tenemos que despedir. Esperamos que la información sea de su agrado, por eso les invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook como página del blog Educación Actual, en Twitter como @actualeducación, en Instagram @educación_actual. Los espero hasta la próxima entrega.